En este vídeo vamos a estudiar cómo realizar un análisis en el que varía un parámetro del circuito y comprobaremos el efecto de las ondas compensadas. A este tipo de análisis se denomina análisis paramétrico. En el vídeo anterior hemos visto que el error que introducen los osciloscopios que trabajan con sondas sin compensar, al representar ondas cuadradas, puede ser importante. Por eso es conveniente utilizar un tipo de sondas llamadas sondas compensadas. Estas sondas están formadas por una resistencia y una capacidad cuyo valor depende del osciloscopio con el cual se van a utilizar, y concretamente de la capacidad y resistencia parásita de la entrada del osciloscopio. El nuevo circuito equivalente será el mostrado en la figura. Entre la onda cuadrada y la entrada del osciloscopio intercalamos una nueva resistencia y capacidad correspondientes a la sonda compensada. Analizaremos con SPICE el nuevo circuito, para lo cual se debe representar en el entorno de la captura de esquemas. En esta ocasión, en vez de representar el circuito partiendo de cero, vamos a utilizar el circuito anterior para, tras su modificación, convertirlo en el nuevo. Abrimos el fichero sonda sin compensar y lo salvamos con el nuevo nombre sonda compensada. Procedemos ahora a modificarlo. Abrimos el circuito e incorporamos una nueva R y C. Modificamos su nombre y su valor, dando a la resistencia un valor de 9 megaohmios y a la capacidad 1.12 picofaradios. No es necesario volver a definir el tipo de análisis, porque al renombrar el circuito anterior no solo se guarda el circuito, sino también los análisis asociados. Lanzamos la simulación y esperamos a que PSPICE finalice. En el analizador de ondas representamos en primer lugar la señal onda cuadrada, que teóricamente es la que deberíamos ver en el osciloscopio si este fuera ideal. A continuación representamos la señal vista osciloscopio, que es la que realmente veríamos en el osciloscopio. Observamos dos cosas. La primera es que la señal es de una amplitud mucho menor, en este caso es exactamente 10 veces menor. Esta es una característica de las ondas compensadas, que atenúan la señal de entrada. Con el fin de que el usuario no perciba este problema, el propio osciloscopio se encarga habitualmente de amplificar por 10. Por esta razón es necesario configurar el osciloscopio, dado que hay sondas que en vez de por 10 atenúan por 100, y en este caso sería necesario que el osciloscopio amplificara también por 100. El analizador de ondas también puede amplificar la señal de entrada. En este caso se trata de amplificarla por 10. La forma de hacerlo es la siguiente. Borramos la traza anterior, para lo cual la seleccionamos y pulsamos la tecla borrar. Cuando abrimos la ventana para añadir una traza, esta está dividida en dos grandes áreas. La de la izquierda es la que hemos utilizado hasta ahora para seleccionar la corriente o tensión que deseamos representar. La parte de la derecha nos permite introducir operadores y funciones matemáticas asociadas a la variable seleccionada. En este caso concreto deseamos amplificar por 10 la señal, que es lo mismo que multiplicar por 10. En la parte inferior escribiremos 10. Seleccionamos el operador por
y a continuación la variable que es la señal vista osciloscopio. La forma de onda vista por el osciloscopio se asemeja mucho más a la onda cuadrada real que cuando no se utilizaba la sonda compensada. Para cuantificar la mejora también ahora podemos medir el tiempo de subida. Para realizar esta función nos interesa centrarnos en una pequeña zona de la gráfica y por tanto es conveniente realizar un zoom sobre la zona de interés. Hay varias formas y una de ellas es la siguiente. En el menú de Plot seleccionamos la opción Axis Setting. La ventana que se abre permite modificar diferentes parámetros de la representación, pero nos centraremos en el eje de abscisas o eje X. Por defecto estará ajustado en autorango, que cubre todo el rango definido para la variable independiente. Si como en nuestro caso se desea observar ampliada una zona, se selecciona la opción dada al usuario y se introduce el nuevo rango. Para centrarnos en el tiempo de subida, seleccionamos una zona donde se produzca un flanco de subida, como por ejemplo, de 0,8 a 1,2 microsegundos. Al dar la conformidad comprobamos que solo se muestra esta zona ampliada de la gráfica. Con ayuda de los cursores medimos de nuevo los instantes del 90% y del 10%, resultando que el nuevo tiempo de subida ha disminuido de los 44 nanosegundos que había en el caso de no utilizar sonda compensada a los 4,3 nanosegundos actuales. Hay otro procedimiento de ampliar una zona de pantalla, y es definiendo dos vértices opuestos de dicha zona mediante el ratón. Se hace un clic, se arrastra y se hace un segundo clic. Tras seleccionar en View la opción Área, la gráfica se ajusta al área seleccionada. Para volver al estado inicial se puede seleccionar la opción Preview. Volvamos al circuito. Cuando se está diseñando un circuito puede ser que desconozca exactamente el valor que debe tener un componente para conseguir el resultado deseado. En el ejemplo que nos ocupa, la cuestión podría centrarse en conocer cómo se comporta la sonda para diferentes valores de la resistencia de compensación de la sonda. Un primer método consistiría en el método de prueba y error, es decir, repetir tantas veces el análisis como valores queramos dar a la resistencia. Este método es incómodo y sobre todo no nos permitiría tener una visión comparativa de los resultados. Otro método más avanzado es realizar un análisis paramétrico. Este procedimiento consiste en lo siguiente. En primer lugar, se sustituye el valor del componente que se desea cambiar por una variable, en lugar de por una constante. En este caso es el valor de la resistencia el que queremos modificar y por lo tanto editamos su valor. Hacemos doble clic sobre el valor y escribimos el nombre que vamos a dar a la variable, por ejemplo, rcomp. Observe que el nombre debe ir incluido entre llaves. En segundo lugar, se debe incluir un pseudocomponente llamado param, que se encuentra en la librería especial. Este componente especial debe estar incluido en la misma página del diseño y sirve para dar un valor por defecto a las variables definidas. En este caso la variable es rcomp, sin llaves, y por defecto le damos un valor cualquiera, por ejemplo 10 megas. Observe que a través de param se pueden definir el valor de tres variables. Si hubiera más variables se pueden incluir más componentes param. En tercer lugar, hay que activar el análisis paramétrico. Al abrir la ventana comprobará que es prácticamente igual que la correspondiente al análisis DC. Hay sin embargo una diferencia funcional importante. Mientras que el análisis DC genera una simulación por sí misma, el análisis paramétrico debe estar asociado a uno de los análisis fundamentales, concretamente al análisis transitorio o AC. Dicho de otra forma, si está solo activado el análisis paramétrico no se genera ninguna simulación. En este caso tenemos también activado el análisis transitorio, y este se repetirá tantas veces como valores demos a la variable. Cuando una variable se define a través de param, es una variable global, por tanto se selecciona. El nombre de la variable es rcomp. En la parte inferior de la ventana definimos los valores que debe tomar esta variable.
Hay varias formas y una de ellas es dar una lista de valores, que es la que utilizaremos. Por ejemplo, damos el valor de 5 megohms, 10 megohms y 20 megohms. Cerramos la ventana de definición del análisis y activamos la simulación. Mientras PSPICE trabaja, le recordamos los 3 pasos que hay que seguir para realizar un análisis paramétrico. Primero, definir si procede el valor de un componente mediante una etiqueta o variable. Segundo, incluir un pseudocomponente param y dar un valor por defecto a la variable. Tercero, activar el análisis paramétrico. En este caso, el simulador tarda un poco más porque está realizando 3 análisis. Esto lo podemos comprobar porque una vez finalizado aparecen los 3 análisis realizados ofreciendo la posibilidad de elegir uno, varios o todos. En nuestro caso, como no son muchos, vamos a elegir los 3 y al representar la señal vista a osciloscopio, comprobamos que hay 3 trazas correspondientes a cada valor de la resistencia. En esta gráfica se puede verificar que la mejor respuesta de la sonda es cuando el valor de la resistencia está en torno a los 10 megohms. El análisis paramétrico tiene un gran interés en la fase de diseño, porque permite comprobar empíricamente cuál de varias soluciones se ajusta mejor al comportamiento deseado del circuito. En próximos vídeos lo volveremos a utilizar.